La Biblia en un año, día 248. Primer libro de Crónicas, capítulo 22. Así fue como David decidió que allí se construiría el templo de Dios y el altar para que Israel presentara las ofrendas quemadas. Preparativos para construir el templo. Antes de morir, David dejó todo listo para construir el templo, pues pensó: mi hijo Salomón es todavía muy joven y no tiene experiencia. El templo de Dios deberá ser el más grandioso. Su fama y gloria serán conocidas en todo el mundo, así que le dejaré todo listo para que lo construya. Entonces David ordenó que se reunieran todos los extranjeros que vivían en Israel y les encargó que cortaran piedras para construir con ellas el templo de Dios. También juntó muchísimo hierro para los clavos y las bisagras de los portones. Además reunió tanto bronce que no se pudo pesar, y como la gente de Sidón y de Tiro le habían traído mucha madera de cedro, David guardó una cantidad tan grande de madera que no se pudo saber cuánta era. La responsabilidad de Salomón. Después de esto, le encargó a su hijo Salomón que construyera el templo del Dios de Israel. Y le dijo: hijo mío, yo quería construir un templo para honrar a mi Dios, pero él no me lo permitió porque he participado en muchas batallas y he matado a mucha gente. Sin embargo, Dios me prometió que tendría un hijo amante de la paz y que no tendría problemas con sus enemigos, sino que durante todo su reinado Israel viviría en paz y tranquilidad. Por eso tu nombre es Salomón. Dios me dijo que a ti sí te permitiría construir el templo. Él será como un padre para ti y te tratará como a un hijo. Hará que tu reino en Israel sea firme y permanezca para siempre. Por eso, hijo mío, mi mayor deseo es que Dios te ayude y que cumpla su promesa para que puedas construirle el templo. Que Dios te dé inteligencia y sabiduría para que cuando seas el rey de Israel, obedezcas la ley que Dios le dio a su pueblo por medio de Moisés. Si obedeces a Dios, tendrás éxito en todo lo que hagas. Solo te pido que seas muy fuerte y muy valiente. No te desanimes ni tengas miedo. Mira, con muchos sacrificios he podido juntar todo esto para el templo de Dios. 3,300 toneladas de oro, 33,000 toneladas de plata y una cantidad tan grande de bronce y de hierro que ni siquiera se puede pesar. Además tenemos muchísima madera y piedra. A todo esto, tú debes añadir aún más. También he puesto a tu servicio una gran cantidad de obreros, albañiles, carpinteros y gente que sabe cortar piedras. Además te ayudarán muchísimos obreros, expertos en todo tipo de trabajos en oro, plata, hierro y bronce. Así que adelante y que Dios te ayude. La responsabilidad de los jefes de Israel. Después de esto, David les ordenó a todos los jefes de Israel que ayudaran a su hijo Salomón. Les dijo: Dios los ha ayudado y les ha permitido vivir en paz en todo el país. Él me ha permitido tener bajo mi dominio a todos los habitantes de este país, y ahora ellos están bajo el dominio de Dios y de su pueblo. Por tanto, hagan una firme promesa a Dios y constrúyale un templo. Así podremos trasladar el cofre del pacto y los utensilios sagrados al templo que haremos para honrar su nombre. Primer libro de Crónicas, capítulo 23. Los ayudantes de los sacerdotes. Cuando David ya era un anciano, eligió a su hijo Salomón para que fuera rey de Israel. David le había dicho al pueblo: el Dios de Israel le ha dado tranquilidad a su pueblo y ha decidido vivir para siempre en Jerusalén. Los ayudantes de los sacerdotes ya no necesitan transportar la carpa de Dios ni los utensilios que se usan en el culto. Por eso David reunió a todos los jefes de Israel, a los sacerdotes y a sus ayudantes, y les dio a conocer sus últimas decisiones con respecto a estos ayudantes. Ellos quedarían bajo las órdenes de los sacerdotes, que eran descendientes de Aarón, y los ayudarían en el trabajo del templo. David también decidió contar a todos los ayudantes mayores de 30 años para organizarlos y repartirles los trabajos del templo.
En total se contaron 38,000 ayudantes y su trabajo fue distribuido de la siguiente manera: 24,000 para dirigir el trabajo en el templo, 6,000 serían asistentes y jueces, 4,000 vigilarían las entradas del templo y 4,000 serían cantores y músicos encargados de la alabanza a Dios con instrumentos musicales que David había hecho. Todos estos ayudantes eran descendientes de Leví. Luego David hizo una lista de los descendientes de Leví que eran mayores de 20 años y jefes de sus grupos familiares, y los dividió en 3, según los hijos que tuvo Leví: Gersón, Kehat y Merari. Los gersonitas. Gersón tuvo 2 hijos, Ladán, Simí. Ladán tuvo 3 hijos y fueron jefes de sus grupos familiares: Jehiel, Setam, Joel. Simí tuvo 7 hijos: Selomit, Hasiel, Arán, Jaad, Sisa, Jeús, Beria. Como los 2 menores, Jeús y Beria, no tuvieron muchos hijos, fueron contados y registrados como si fueran una familia. Los Keatitas. Keat tuvo 4 hijos: Amrán, Ishar, Hebrón, Uziel. Aram tuvo 2 hijos: Aarón, Moisés. Aarón y sus descendientes fueron elegidos por Dios para que siempre presentaran ante él las ofrendas más sagradas, quemaran el incienso y sirvieran y bendijeran al pueblo en el nombre de Dios. Moisés y sus descendientes fueron contados como parte de la tribu de Leví. Moisés tuvo 2 hijos: Gersón, Eliezer. El hijo mayor de Gersón fue Sebuel. Eliezer tuvo un hijo llamado Reabías, quien tuvo muchos hijos. El hijo mayor fue Ishar. El hijo mayor de Ishar fue Selomit. Hebrón tuvo 4 hijos. Sus nombres, del mayor al menor, fueron Jerías, Amarías, Hazael, Jecamán. Uziel tuvo 2 hijos. Sus nombres del mayor al menor fueron Micaías y Sías. Los Meraritas. Merari tuvo 2 hijos: Malí, Musí. Malí tuvo 2 hijos: Eleazar, Quis. Eleazar nunca tuvo hijos varones, y las hijas que tuvo se casaron con sus primos, los hijos de Quis. Musí tuvo 3 hijos: Malí, Eder, Jeremot. Nuevo trabajo de los ayudantes. Así fue como quedaron inscritos todos estos ayudantes, quienes quedaron a las órdenes de los sacerdotes para ayudarlos en el templo de Dios. De acuerdo al turno y a la tarea que les había tocado, los distintos grupos de ayudantes cumplían con estos trabajos: cuidar y limpiar los patios del templo, los cuartos y todos los utensilios sagrados; ayudar en cualquiera de los cultos que se hacían en el templo; tener listo todo lo que se usaba en las ofrendas: el pan santo, la harina, las hojuelas de pan sin levadura, las ofrendas cocidas, la masa y los instrumentos que se usaban para pesar y medir; estar presentes en el templo por la mañana y por la tarde para dar gracias y alabar a Dios; ayudar a los sacerdotes siempre que se presentaban las ofrendas quemadas en honor a Dios, es decir, los sábados, los días de luna nueva y los días de fiesta. Primer libro de Crónicas, capítulo 24. El trabajo de los sacerdotes. Aarón tuvo 4 hijos: Nadab, Abiú, Eleazar y Tamar. Aarón y sus descendientes fueron los encargados de todos los trabajos sacerdotales. Pero como Nadab y Abiú murieron antes que su padre y no tuvieron hijos, Eleazar e Itamar se hicieron cargo del trabajo sacerdotal. Después de hacer un sorteo, David, Sadoc y Ahimelech les asignaron turnos a los sacerdotes para que presentaran sus servicios. Lo hicieron así porque tanto entre los descendientes de Eleazar como entre los de Itamar había sacerdotes muy importantes dedicados al servicio del templo. Uno de los ayudantes de los sacerdotes, llamado Semaías, hijo de Natanael, fue el encargado de anotar todos los nombres en una lista oficial. El rey, los jefes, los sacerdotes Sadoc y Ahimelech, y los jefes de los grupos sacerdotales y de los grupos de ayudantes fueron testigos de cómo se escribió esa lista. Como había más sacerdotes descendientes de Eleazar que de Itamar, se asignaron más turnos a los jefes de Eleazar. A los de Itamar se les asignaron 8 turnos y a los de Eleazar
16. Según el sorteo que se hizo, este es el orden: Joiarib, Jedaías, Harim, Seorim, Malquías, Mijamín, Cos, Abías, Jesús, Secanías, Eliasib, Jaquim, Upá, Jezebad, Bilgá, Imer, Jesir, Pisés, Petaías, Ezequiel, Jaquim, Jamul, Delaías, Masías. De acuerdo a este orden, los sacerdotes se fueron turnando para servir en el templo, tal como lo había ordenado el Dios de Israel por medio de Aarón. Otra lista de ayudantes. Hubo otros ayudantes que también fueron asignados por sorteo para servir en el templo. Y tanto los sacerdotes como estos ayudantes fueron tratados de igual manera. También en este caso, el rey David, Sadoc, Ahimelech y los jefes de los grupos familiares de los sacerdotes y de los descendientes de Leví fueron testigos de cómo se hizo el sorteo. Esta es la lista de sus nombres y del grupo al que pertenecían: Subael, descendiente de Amrán; Jedías, descendiente de Subael; Isías, descendiente de Reabías. Isías era el principal de ellos. Selomot, descendiente de Ishar; Jaat, descendiente de Selomot; Jerías, Amarías, Hazaziel; Jecamán. Los 4 anteriores eran descendientes de Hebrón: Micaías, descendiente de Uziel; Samir, descendiente de Micaías; Isías, hermano de Micaías; Zacarías, descendiente de Isías; Malí, Musí, descendiente de Merarí; Soham, Zacur; Ibri, descendiente de Asías, hijo de Merarí; Eleazar, descendiente de Malí, hijo de Merarí. Eleazar no tuvo hijos. Jeramel, descendiente de Quis, hijo de Merarí; Malí, Eder, Jerimón, descendiente de Musí. Los músicos del templo. Primer libro de Crónicas, capítulo 25. David y los jefes encargados del templo apartaron a Asaf, a Emán y a Jedutún, junto con todos sus hijos, para que se encargaran de la música de los cultos. Estos músicos comunicaban mensajes de Dios por medio de sus cantos o acompañados por instrumentos musicales, y estaban bajo las órdenes directas del rey David. Asaf, Emán y Jedutún dirigían a sus hijos cuando alababan a Dios en el templo, acompañados de arpas, platillos y otros instrumentos de cuerda. Esta es la lista de sus nombres: los hijos de Asaf: Jacur, Jesé, Netanías, Azarela. Los hijos de Jedutún: Gedalías, Serí, Isaías, Simí, Asabías, Matatías. Los hijos de Emán: Buquías, Matanías, Uziel, Sebuel, Jeremot, Hananías, Ananí, Eliatá, Gidalti, Romanti Eser, Josbecasa, Malotí, Otir, Maasiot. Estos 14 hombres, junto con sus 3 hermanas, formaban la familia de Emán, y por eso llegó a ser muy poderoso, pues así se lo había prometido Dios. Los que estaban entrenados para cantar a Dios fueron en total 288. Estos se turnaron por medio de un sorteo para prestar su servicio, sin importar que fueran adultos o jóvenes o maestros o estudiantes. Se organizaron en grupos de 12. Cada grupo estaba compuesto por el jefe de familia, sus hijos y hermanos. Cada grupo tenía el nombre del jefe de familia. Este es el orden en que les tocó servir: José, Gedalías, Zacur, Isrí, Netanías, Buquías, Jezarela, Isaías, Matanías, Simí, Azarel, Asabías, Subael, Matatías, Jeremot, Ananías, Josbecasa, Ananí, Malotí, Eliatá, Otir, Gildati, Maasiot, Romanti Eser.